No, por todavía. eso yo no creo que Mal. el primer paso sea perdonarte. El primer paso es hacerte responsable por tus acciones, Pero bueno, antes de eso, o sea, ¿cómo te haces responsable de tus acciones? Entendiendo lo que reconociéndola. hiciste, reconociéndolo. Y cuando lo reconoces, ¿qué es lo primero que tienes que Eso no hacer? significa que te perdones a ti mismo por lo que acabas de hacer. No, yo creo que tú tienes que perdonarte a ti mismo, porque si tú mismo no te puedes perdonar, ¿cómo carajo otra persona te va a perdonar a ti? Bienvenidos, damas y caballeros, a otro episodio de A la Mer con todo. Estamos en la temporada 3, aunque ustedes no lo crean y Carlos tampoco. Señor Freak, ¿cómo está? Muy bien, don Julián, bastante, bueno, tranquilo aquí en Narnia. Hace calor, pero estamos bien. Sí, no veo nieve allí. No usemos la palabra por N, por favor. No llamemos a esos malos La espíritus. palabra por N, ¿te La palabra refieres por N. never? Señor Lo Freak, único que tengo en la ¿cómo? nevera son unas cervezas que se están enfriando. Bueno, pero sáquelas de una vez. ¿Por qué no sacarlas de una vez para que la gente se sirva una cervecita mientras No, tú estás tomando cerveza? no quiero envidia, no quiero envidia. No quieres mala vibra, que te hagan No. brujería. ¿Cómo está la Florida? Bien, a punto de ahogarnos con algún tsunami que venía por ahí, pero al fin nunca llegó. Señor Freak, Tampoco lo llame. no, bueno, si viene que nada, ¿qué vamos a hacer? Algún día nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. No le tengan miedo a esa vaina. Mira, tú sabes que hablando como nada, como los locos, se me ocurre que nosotros no le hemos explicado a la gente, la gente la gente que nos ha seguido, de qué va este podcast. Porque no sabemos de qué va este podcast, Muy buena pregunta, señor ¿verdad? Freak. Déjeme decirle, en el año Deberíamos entrevistarnos uno 1983, al otro para saber. en el año 1983 nació un lindo niño, 3 kilos 851 centímetros. En el año 1600. No, esa sería la historia tuya, ¿no? 1800. Mira, señor, así como no sabemos de qué va esta serie de episodios de nuestros podcasts, que ya va por la tercera temporada, yo tampoco tengo idea de qué vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, señor Freak? Vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, y es el tema del perdón, tanto de pedir perdón como perdonar. Empieza a pedir perdón. ¿Ah? Ajá. No, en serio, empezar a pedir perdón porque creo que tienes una lista larga por ahí. Tan No es a larga. propósito, pero lo pensé. No es a propósito, pero si tienes algo que decir, este es tu episodio. Te perdono, señor Freak, por todas las Gracias, veces muchas que he gracias. estado detrás tuyo para grabar cada uno de los episodios que con la producción hemos trabajado densamente para sacar esto adelante. Yo te agradezco todo el esfuerzo, todo el esfuerzo. Por Pero supuesto. sí, es un tema que puede ser un tema controversial, porque el tema del perdón, bueno, hay muchas maneras de verlo. Incluso hay una visión o una propuesta psicológica de por qué es bueno pedir perdón, de por qué es bueno perdonar, eh, incluso neurocientífica. La filosofía también tiene sus opiniones sobre el perdón, y la teología, por supuesto, también tiene sus opiniones sobre el perdón. Pero quizás en el día a día, cada quien tiene una idea de lo que es el perdón, y si el perdón es una cuestión que se merece, es una cuestión que se regala, o sea, toda una serie de opiniones. Gente que piensa que hay gente imperdonable o hay cosas imperdonables. Y bueno, Este tema tiene muchas aristas. ¿Usted cree esto que tiene en muchas una hora aristas. podemos abarcar lo que salga? Porque luego nos desviamos y no hablamos nada del perdón como siempre. Es muy posible. Pero usted que está en este episodio y ha aguantado, ¿cuánto vamos? 3 minutos 54 segundos. Recuerde algo, siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Será? Claro Esa es que una sí. buena pregunta para Usted tener, es pide mejor. permiso, le dicen que no y ya quedó aburrido. Usted hace su desfachatez, se goza su Sí, vale. desfachatez y luego pide perdón. Y Total. hace el ejercicio emocional de decir, me he equivocado. Sí, En tú este estás como momento la de mi gente vida tuve mira, una debilidad y perdón. esto me pasó una vez. Estaba yo, muchacho, tenía 21 años. Corrija Estaba el año trabajando en 1403. en estaba trabajando en la refinería El Palito en Puerto Cabello, en PDVSA.
Ujú. refinando el palito. Y yo me acuerdo, yo trabajaba en la oficina de mantenimiento preventivo. Y tenía esto fue antes que entrara al seminario, tenía un retiro espiritual al que quería ir. Y yo le pedí a mi jefe permiso para ir porque empezaba el viernes. Y yo le mandé con días de antelación, le mandé ¿cómo se llama? La La solicitud. solicitud. Pero no me contestaba, no me contestó hasta el jueves y yo me fui y asumiendo, bueno, si no me ha dicho que no, pues sí. La respuesta es que Prefiriendo pedir perdón que pedir permiso. Y me acuerdo que me fui y cuando volví, el tipo me llamó y me habló y me dijo, y dije, bueno, mira, como no me había dicho que no, pues no me ha hecho nada y yo tenía ya el compromiso, me fui. Me dice, mira, tú tienes razón, yo debí haberte respondido con tiempo. Había otro chamo que trabajaba en la misma oficina, que también se había ido, que supuestamente se fue el viernes y supuestamente porque estaba enfermo, okey. entonces no fue a trabajar. Y me dice, por lo menos tú se ve que, bueno, fuiste a algún sitio, tenías este compromiso. Este chamo llegó tostado de playa, pero bueno, él también prefirió pedir perdón que Perdón, que permiso, pedir permiso. pero Bueno, casi le cuesta el trabajo. tu suerte es que tienes el bronceado natural, Exacto. entonces no se veía que también estuviste gozando un poco Bueno, de yo, tu ta- retiro yo, yo espiritual. estaba en los teques, así que tampoco era que me iba a broncear demasiado. ¿Cuántas embarazadas salieron de ese retiro espiritual? Vamos a hablar ahí. Unas cuantas, por ahí unos cuantos frikis en los teques ahora. Pero bueno, eso de pedir perdón es un tema controversial, o de perdonar es un tema controversial. Pedir perdón o dar perdón es un tema controversial, dices tú. Puede serlo, puede serlo. No para todo el Okey. mundo quizás, pero puede ser un tema controversial. Bueno, ¿quieres darnos una léxica de esas tuyas de un dicho alemán o un Bueno, griego, una el cosa de bueno, es que hay distintas cosas, depende de cómo te acercas tú hacia el tema. Hay veces que yo, por ejemplo, esto me ha pasado también en la vida, yo he pedido perdón por cosas por las que no me siento culpable. Y he preferido pedir perdón para, ya sea minimizar, para eliminar una situación o para que no se convierta en algo mucho más porque fuerte. eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Tú eres huevón. ¿Cómo vas a pedir perdón por algo que tú no has hecho? ¿Tú eres marico? Es que el tema está en la percepción de la persona. O sea, volvamos al principio. Uno pide perdón por haber cometido un pecado. Pecado en el sentido de una ofensa hacia otra persona. Vamos a partir del punto que perdón solo se le pide a Dios. No. A ti Eso complicando todo. eso yo Tú creo que es puedes una pedir falsa ya va, una espérate, tú falsa puedes pedir disculpas, tú puedes excusarte por algo que hiciste, pero perdón, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, porque, a ver, es que el término a veces se usa para todo. Es como decir, Ujú, me da pena. ujú. En Latinoamérica usamos el me da pena para todo, pero la palabra realmente es vergüenza. Me da vergüenza, no pena. Pero lo único que o sea, te da pena en el sentido de la pena siendo algo que te causa dolor. O sea, te causa dolor hacer Claro, algo pero malo. que normalmente usamos la palabra pena cuando estamos refiriendo a que estamos avergonzados. Entonces, ay, Ujú. me da Sí, 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 pena sí. esto. No, no, me avergüenza esto, No, más no me exacto. da pena esto. Entonces, de esa misma forma, yo creo que la palabra perdón está. Alguien entra, perdón, quería hacerles una pregunta, porque tienes que pedir perdón por hacer una pregunta. Sí, o sea, No, no, perdón por interrumpir. Sí, 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 claro, entiendo lo que estás estoy yéndome a diciendo. los extremos. Sin embargo, vamos a empezar por algo. ¿Cuáles son las razones por las que tú consideras que se debe pedir perdón? Mira, en principio, pedir perdón, de nuevo, o sea, el proceso de pedir perdón tiene distintos procesos. Y los que alguna vez hicimos ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama? La preparación para la primera comunión en la iglesia católica, Catequesis. que es ese de primera comunión, ahí todos hay una explicación sobre el tema de la confesión. Y la confesión tiene digamos que tres eslabones, ¿no? Que la primera,
el reconocimiento del pecado, o sea, el análisis propio, analizar qué es lo que yo he hecho, en qué he fallado. La segunda es la confesión misma y la tercera es la intención de resarcir, o sea, la intención de no volver a cometer ese pecado. Y eso es lo que es aplicable para quizás todas las situaciones en las que consideramos que hemos cometido o hemos acometido algo que puede ser hiriente o como decía un pecado hacia otra persona. Y es reconocer y tener la humildad necesaria para poder reconocer, oye, actué mal, o esta acción que hice, por mucho que pueda haber otras justificaciones, esta acción estuvo mal. Y eso es no siempre fácil porque yo creo que la mayoría de nosotros tendemos a justificarnos en el contexto y en esa justificación olvidarnos que la acción estuvo mal. O decir, bueno, yo hice mal, pero lo hice por esto y por esto y por aquello, que es precisamente la justificación. Entonces, el análisis o el reconocimiento del pecado pasa por decir, no importa el contexto, no importa las razones por las que yo haya hecho esto, lo que yo hice estuvo mal. Déjame corregirte en algo. A ver. Yo dije al principio que perdón solo se le pide a Dios. Y tú dijiste, Ujú. no sé qué. ¿Y de qué arrancas tú? El catecismo, el pecado, el acto de contrición, la vaina, la otra. Y es más, no me equivoqué en lo que acababa de decir, aunque lo dije simplemente por decirlo, pero cuando tú le pides perdón al tu prójimo, también le estás pidiendo perdón al Espíritu Santo dentro de esa persona, a la parte de Dios representada, hecha hombre. Me Entonces le estás gusta, pidiendo perdón a Dios me también. gusta tu teología y tienes razón, Siempre tengo razón. extrañamente, pero tienes razón. Sí, sí. No, Porque espérate, esto es el clip. Julián tiene razón y no es cancelable, señores. no cancelable. Tienes razón en el sentido, o sea, decía San Agustín, ¿cómo puedes tú creer en el Dios que no ves si no crees en el hermano que tienes al lado, en el hermano que ves? Porque mentiroso, Qué mentiroso ese señor, es mentiroso. desgraciado mentiroso. Es hermano mío, lo conozco, mentimos juntos. Pero pasa por allí, la relación con Dios, saltando al tema teológico, la relación con Dios no es una relación de arriba hacia abajo, sino una relación con los demás, no una cuestión que está por allá en las efímeras líneas o, como diría Platón, en el mundo de las ideas, sino que es tu relación con las demás personas. Y tu relación con las demás personas no es buena, pues tu relación con Dios tampoco es buena. Que es una de las cosas por lo que hay que tener la humildad necesaria para poder reconocer y arrepentirse, o el acto de contrición, que algo se ha hecho malo. Tú me estabas preguntando por la etimología de perdón. Perdón viene de perdonare, y es latín, es una unión de dos palabras. Per es algo absoluto y donare es dar, donar, regalar. Entonces es un regalo absoluto, el perdón. Esto es cuando estás Pero da, perdonando a alguien. Cuando tú estás perdonando a alguien, estás regalándole. En latín se usaba esto para perdonar deudas, liberar esclavos, o perdonar deudas, puede ser cualquier tipo de deuda financiera, criminales, ese tipo de cosas. Entonces el perdón en sí es liberar a alguien de un peso, liberar a alguien de algo una deuda, pues. El Padre Nuestro perdona nuestras deudas como nosotros, y los que han escuchado, los que han leído a Padre Nuestro en hebreo, hay una parte allí que originalmente diría, perdona nuestras deudas, así como nosotros al decir estas palabras perdonamos a nuestros deudores. O sea, perdonar nuestros pecados de la misma manera en que nosotros estamos perdonando a las personas que han pecado en contra de nosotros. Entonces, lo que te decía, no es una relación simple y llanamente con un Dios que está por allá por el cielo, sino es la relación con tus hermanos. Eso es el perdón. es dar un regalo eterno, absoluto. Sí, y es que si tú piensas en el perdón, y esta es la otra parte que yo creo que puede ser controversial para algunas personas, porque para algunas personas el perdón es una
transacción. Quizás no pensamos mucho en eso, pero yo te perdono por una ofensa, un pecado o deuda, como quieras ponerlo. Para algunas personas, ese acto es un acto de algo que yo te estoy dando a ti y que puede ser Cambio de. a cambio de algo. O que simple y llanamente te lo doy porque pienso que te lo mereces. Y yo creo que ese es el primer error. O sea, perdonar por un acto de merecimiento no es perdonar realmente. Perdonar, yo creo que el sentido más importante, quizás más elevado del perdón, es perdonar a alguien que no necesariamente sientes que merece tu perdón. Es que yo, bueno, no sé, Ujú. lo merezca o no lo merezca la persona, el perdón en sí no creo que tenga tanto que ver con quien pide perdón, sino con quien lo hace. Exacto. Bueno, es que el pedir perdón y el perdonar son dos acciones distintas que tienen consecuencias distintas. Y están entrelazadas. Y están entrelazadas, por supuesto. Es una conversación. El pedir perdón es el yo reconozco mi pecado, mi deuda contigo. Yo reconozco, yo me hago responsable por De lo esta sucedido, de lo acción. hablado, de lo dicho. Sin embargo, Exacto. hasta cierto punto, el que pide perdón es responsable de entender lo que pasó, Ujú. aceptar su culpa y pedir perdón. Que se lo den o no se lo den, ya no, ya eso ni lo libera ni no lo libera. Ya el hecho de pedir perdón es soltar esa culpa que tienes, porque Sí, lo estás aceptando y tú no puedes obligar a la otra persona que te perdone. Y si la otra persona no quiere cierto. perdonarte, está en ellos. Dentro de ellos, dentro de su rabia, es una culpa o un dolor que cargan que tú no puedes hacer nada con eso. Es Si cierto, pero no te libera del peso del acto cometido y te hace responsable, Es que eso sí. pero que la persona te perdone tampoco te va a liberar del hecho del acto cometido, Es que el ¿no? sentido de que te den, sí, es que de eso se trata el perdón. El perdón se trata de liberar de la culpa del hecho cometido. De eso se precisamente, porque el perdón, la intención del perdón no es simplemente decir, "Oh, mira, la cagué y haz tú lo que te dé la Por ahí gana con eso. Perdóname y haz tú no, lo que te dé la gana". no, pero La es intención que del, ahí no, lo estás llevando a otro extremo. Yo te estoy hablando de que una persona genuinamente reconozca un error, una deuda, un algo, Ujú, y, porque si es una deuda, pues yo vengo y te pago, y te pongo el dinero, y si tú no lo aceptas, yo ya pagué mi deuda. Que tú no la aceptes es culpa tuya. Vamos a hablar del sentido económico. Y de la misma forma, una falta. Oye, te robé una camisa. Oye, yo ujú. sabes que reconozco que esta camisa era de Carlos. Mira, aquí tienes tu camisa, la usé, sé que el valor es $20, aquí están los $20. Discúlpame, perdóname, no debí hacerlo, pero no puedo hacer más nada. Yo ya Bueno, estoy pagando mi culpa. pero a Si eso tú me la refiero, aceptas o no la aceptas es otra cosa. Ahora bien, hay consecuencias a todas las acciones que hacemos. Y que alguien te perdone no te exime de las consecuencias. ciertamente. Entonces, por ahí yo entiendo que conceptualmente todos creemos que el perdón va de la mano de yo hacerlo correctamente, entendiendo de verdad mi error, desde adentro, desde el corazón, pedir el perdón y que la otra persona entienda, no entienda, acepte mis disculpas y me perdone. Eso es un mundo ideal, pero mi estado mental y el estado mental de la otra persona son momentos totalmente diferentes. Entiendo yo que el tiempo ayuda a muchas personas a perdonar. Que una persona esté lista para pedir perdón no significa que a la persona que se le pide perdón esté lista para perdonar. Y son dos Eso es procesos otro punto. totalmente Eso es diferentes. otro Pero punto. el hecho es de que si la persona tarda 60 años en perdonar y yo me morí 20 años después, no significa absolutamente nada. Yo no cargo con eso. Ahora bien, si en el hecho de pedir perdón hay un componente de algo que yo deba hacer, pero que la otra persona deba decidirlo, entiendo que ahí sí te amarra. Es decir, te quité una camisa, Ujú. no se puede volver a comprar la misma camisa porque tiene un valor sentimental. ¿Qué puedo hacer yo para enmendar ese error? Sería otra forma de verlo. Primero, pedir perdón y después decir, bueno, ¿qué puedo hacer para enmendar ese error para que tú me perdones? Pero como tú bien dijiste, no se trata de que la persona haga algo para merecerse el perdón. Entonces, volvemos al punto
que yo decía, si yo honestamente pido perdón, entendiendo que cometí un error, el por qué lo cometí, acepto mi culpa y acepto que tengo que humildemente, o de la forma más honesta, pararme enfrente de la persona, pedir perdón de la forma adecuada. Ya Mm. si la persona me lo da o no me lo da, no es una carga mía, es una carga que la Bueno, persona lleva. quitemos el factor, ¿cómo se llama? Transaccional ¿Correcto? del perdón. Porque ciertamente, lo que tú dices, cuando uno pide perdón, eso no significa que te perdone. Y eso tiene que ver con el hecho de que el perdón y el perdonar es un proceso, no siempre es un proceso rápido, a veces sí, pero a veces es un proceso largo, que te deja, el que yo reconozca mi pecado, el que yo reconozca y cuando digo pecado lo digo en términos generales, ¿no? O sea, que yo Claro. reconozca mi ofensa, la ofensa que he cometido, ciertamente me da a mí un sentido de responsabilidad ante mis acciones. Lo que me falta es la forma de resarcir esa ofensa, de reparar esa relación rota. Cuando yo pido perdón y yo reconozco mi ofensa, pero no soy perdonado, yo no estoy libre de la consecuencia, por supuesto, pero tampoco estoy libre de la carga de ese perdón necesariamente, especialmente si estamos hablando, digamos que no quitémoslos desde del punto de vista transaccional, pongámoslos en el punto de vista moral, por ponerlo de No, alguna manera, que creo que se entiende mejor. ok, dame un ejemplo palpable de alguna forma de una falta moral por lo que alguien pida perdón. Mira, pueden ser muchísimas cosas, pasa mucho en las relaciones, por ejemplo. Ok. Alguien que le ha sido infiel a su pareja, alguien Ok. Vamos que a poner contexto a eso. Tú estás en pareja, tú le Ujú, fuiste infiel a tu pareja, ujú, sin mayor detalle, un one night stand. Algo que no significó nada para ti, pero que te equivocaste esa noche por las justificaciones que quieras poner, pero te equivocaste. ujú, Fuiste infiel, faltaste al matrimonio, faltaste a tus votos, faltaste a todo. La persona se entera porque, no sé, te vio un mensaje en el teléfono o vio un recibo de algo que no había, te confronta y te dice, tú me engañaste y tú dices, ah, sí, sí, te engañé. Hay una discusión grande, la persona se va o te manda a irte de la casa. Tú reflexionas sobre lo que pasó. ujú. Now, walk me through el pedir perdón, que te den perdón y que estés absuelto de Bueno, culpa. ese es el tema. Puedes resarcer la relación, la situación que tú acabas de romper. Un poco el kintsugi japonés, rearmar algo que se ha roto con nuevos hilos. Si existe, si se da el perdón, entonces hay la posibilidad de que esa relación... Y eso te libera hasta cierto punto, porque la otra parte del pedir perdón es el compromiso a no cometer el El mismo mismo acto de error, nuevo. ¿correcto? Entonces, te libera hasta cierto punto o te libera en el sentido de que tengo la esperanza de que no la cagué completamente, nada más la cagué 90% de la situación. Hay esperanza de que rehagamos una relación que Pero no lo que, será la misma, pero que puede ser. claro, pero lo que voy es yo, ok, ya te fuiste a la casa 3 días, recapacitaste. Ujú, Entiendo que el proceso es, hago un análisis de cómo la cagué, por qué la cagué, ujú, cómo debo pedir perdón, y vas y te presentas ante esa pareja y le dices, mira, yo reconozco que lo hice mal, reconozco que te falté, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas para recuperar lo que teníamos, arreglar lo que yo dañé, reparar lo que sea sí, lo que que llamamos a que hacer ocurra en penitencia. ese discurso para pedir perdón y entendemos que pues, históricamente eso no se arregla en una conversación. A la conversación número 20 donde tú estás pidiendo cacao, Ujú, la otra persona te dice, opción uno, sí, vamos a intentarlo. Opción 2, mira, no, en este momento me siento muy rota y no puedo. Y opción 3, ¿qué quieres que te diga? Tú tomaste tu decisión, yo tomé la mía y no hay arreglo para esto. ujú, Entonces, tú hiciste todos los pasos para pedir perdón. En una opción te lo dieron, en otra te dicen no sé y en la otra ujú, te dicen no hay. ujú. Me estás queriendo decir que si en la tercera te dicen no hay, tú tienes que cargar con esa culpa. Tú todavía vas a cargar con la culpa. Pero es que tú vas a cargar con la culpa de tus decisiones. Eso sería las consecuencias de tus acciones.
Bueno, precisamente el que no te den perdón es precisamente el no liberarte de esa culpa. No liberarte en el sentido y liberación aquí me refiero a dar la oportunidad de reparar la situación que tú acabas de. Yo te entiendo, pero es que muchas veces no siempre la solución es reparar algo. Muchas veces es botar lo que está roto, porque por algo está roto. Sí, Entonces, pero para aún darte así no te exime. no, no, No es una cuestión, porque el ¿a qué voy? planteamiento Pedir perdón no borra lo que hiciste, no borra lo que hiciste, pero ¿correcto? tampoco Que pedir te lo ve, perdón no es un lavarse las manos a lo Poncio Pilato y decir: "Mira, ya, yo hice lo que tenía que hacer y tú con lo tuyo". pero no A es eso me refiero. no, porque tú estás poniéndolo en el sentido de que alguien diga: "Mira, yo me equivoqué, yo te amo, tuve una aventura, perdón". No, no te Mm, perdono. Pues bueno, anda a lavarte ese culo. No, porque mm, no es una persona que realmente está pidiendo perdón. Seguirá exactamente. existiendo 5, 10 veces más hasta que esa persona que le dijeron que no, 10 o 20 veces más, entienda que la persona que dañó, su felicidad no está en reparar y hacer el consagui con el orito en la tacita para que se vea bonito porque se vuelve un arte. Para algunas personas lo es, para otras personas no. Mm, Entonces, para esa persona que no lo es, que no se va a permitir simplemente, sus valores no le permiten volver con alguien que le ha engañado. ujú, Tienes que respetarle eso. cierto. Y tú hiciste todo. Ahora, tú estás viviendo con la consecuencia de haber sido infiel. Termina la relación. Pero en la parte de perdón, Ujú. de perdonarse a sí mismo, porque aquí cuando alguien se equivoca, cuando algo pasa, el tema del perdón tiene varias aristas. Por eso te decía al principio, esto va a ser largo. Ve lo que te decía, que Porque esto depende de quien. antes de pedir perdón a un tercero, tienes que pedirte perdón a ti mismo porque acabas de dañar algo que era bueno para ti. Y tienes que perdonarte porque tus acciones te llevaron a la situación en la que estás pidiendo cacao y no te lo van a dar, por Mm, ejemplo. Entonces, en el momento que te sientas a analizar, el primer perdón que tiene que haber es perdonarte a ti mismo porque tú mismo fuiste el que tomó esa decisión que te llevó a estar en la situación en la que estás. yo Y tú yo perdonándote. creo que eso es falso, y yo creo que eso es una salida fácil de. No, 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 pero espérate, yo te estoy hablando de un primer paso. Yo no te estoy diciendo que vas No, a la no, por vida. eso yo no creo que el primer paso sea perdonarte. El primer paso es hacerte responsable por tus acciones, Pero bueno, antes de eso, o sea, ¿cómo te haces responsable de tus acciones? Entendiendo lo que reconociéndola. hiciste, Exacto. reconociéndolo. Y cuando lo reconoces, ¿qué es lo primero que tienes que Eso no hacer? significa que te perdones a ti mismo por lo que acabas de hacer. No, yo creo que tú tienes que perdonarte a ti mismo, porque si tú mismo no te puedes perdonar, ¿cómo carajo otra persona te va a perdonar a ti mismo? Pero no es tu primer paso. O sea, tu primer paso es el querer resarcir, el reconocer, el resarcir. Pero es que yo no Y me he tu saltado ese propio paso. perdón es algo que viene en Escúchame, el proceso. tú te sientes a analizar tu problema, estás reconociendo Sí, que hiciste algo, ¿vale? ¿Cuál sería tu segundo paso? Querer arreglar las cosas, sí. ¿correcto? Vale, ¿cuál es el tercer paso? Esperar, esperar, ¿Esperar tratar, qué? hacer el No, porque proceso no, tú estás de perdón. sentado, tú estás sentado solo, porque para Ujú. analizar y reconocer no vas mira, ven aquí que voy a sentarme yo a analizar. Y media hora después, ay, la cagué, ¿verdad? No, 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 tú no haces es que eso. el próximo paso es una vez reconocido es tomar acción para resarcir el problema. Si tú y ahí tú dices, no, eso eh, no es real, de que el hecho de perdonarse, y ojo, no siento yo que sea el dueño de la verdad. Cuando yo digo que uno es el peor juez con uno mismo, es porque uno sabe por qué uno hizo las A cosas. veces, Julián, porque a veces somos demasiado fáciles para justificarnos a nosotros mismos. No siempre somos Tú los puedes peores justificar, jueces. pero sabes por qué haces las cosas. Cuando las haces, ¿o me vas a decir que tú no sabes? Generalmente te diría que sí, pero para muchos de nosotros es muy fácil hacernos el loco con las cosas que hacemos cuando la cagamos, porque precisamente lo que te decía, las justificaciones, el contexto, todo aquel tema. Y entonces allí existe el peligro de anclarse en eso y decir, bueno, había una razón, me equivoqué, pero había una razón por la que me equivoqué. Y No, eso la me razón parece que eso me parece que es un análisis falso. Un análisis falso de decir, bueno, mira, sí, tú estás y queriendo decir que esto pasa mucho, o sea, tú esto estás no. diciendo que todos los seres humanos, cuando se sientan a analizar un error que hacen, se justifican. Yo No creo que no. todos,
no No todos. todos. Por eso te estoy diciendo, Pero tú me estás diciendo que nadie lo hace, porque yo te puedo echar cuentos de historias de siento gente que que ha cuando tú montado el quieres cacho ya va, parejo y se lo pero Carlos, ya justifica. va. No, O estamos sea, hablando del perdón real. No estamos exacto, hablando del acto de pedir perdón banalmente. Por eso te decía que exacto. eso tiene muchas aristas. Y te estoy encauzando en cometiste un error que fue un one night stand, que no lo has hecho ni lo vas a volver a hacer. Que Ujú. honestamente estás haciendo un análisis tuyo interno. Porque es que hay tantas cosas. Yo te estoy llevando al escenario donde una persona realmente está analizando su error y está entendiendo el error que cometió. El punto que yo hago es, antes de yo intentar siquiera hablar con la persona a la cual ofendí, debería intentar ver si yo mismo me perdonaría. Y puede ser que nunca lo haga yo. Eso no significa que no vaya a pedirle perdón a la otra persona. O puede ser que yo me perdone dentro de mi cabeza, pero aún así cuando vaya a hablar con la persona tampoco me perdone. O sí, hay muchas vertientes. Entonces lo que yo te digo es, siendo nosotros mismos tan duros con nosotros mismos, intentar perdonarnos para poder avanzar y decir, bueno, mira, y eso es un proceso muy difícil porque a mí me cuesta perdonarme por las decisiones que tomo, porque el Monday Night Quarterback Ujú, siempre está ahí. Exactamente. Entonces, pero si honestamente uno dice, vale, lo que hablamos en enero, febrero, sentarme enfrente de mí mismo, ujú, mi yo real, mi yo ideal y mi yo el que la caga, porque este ya es otro yo. Y vamos a hacer aquí un juicio interno, porque es que siempre hablamos de esto, porque antes de abrirnos a los demás, la conversación tiene que ser interna. Entonces, claro. si yo realmente digo, bueno, siento que hizo este por esto, la embarré así, creo que voy a enmendar los errores de esta forma, pero tú solo sabes, como dices tú, si eres capaz de seguirla cagando. Si eres Pero, capaz de pedir perdón honestamente. O sea, y hay personas que aunque en el momento lo sientan, luego cuando están ante la situación vuelven y la cagan, bueno, que pues es cáguense, otra sí, sí, historia, sí. memoria corta, Selectivo, sí. es selectiva también. Entonces, yo pienso, o sea, tampoco quiero rebatirte, o sea, dentro del escenario perfecto, una persona que tenga unos valores morales o éticos bien estructurados, que puede cometer un error, porque nadie está a salvo de cometer un error. Cometa el error, haga un examen de conciencia. Dentro de ese examen de conciencia, yo diría intentar perdonarse o intentar estar en paz consigo mismo con ese error que cometió, aceptándolo y viendo cuáles son los siguientes pasos a seguir. Por eso digo yo que antes de pedir perdón, perdonarte, porque la primera parte del perdón ya está hecha completa. ¿Por qué? Imagínate que tú no haces ese ejercicio de perdonarte a ti mismo antes de pedir perdón y vas y tienes la bendita suerte de que tu pareja te perdona Ujú. y le da una oportunidad y vamos, ¿cómo que se llama el arte de pegar las vainas con oro? Kensui. Y empiezas a hacer tu kensui violento por toda la casa para recuperar esa vaina y oro para acá y oro para acá y entre Ujú. oro y oro aretes y anillos y no sé. Y tu pareja te perdona honestamente porque de alguna forma ve que fue un error, Ujú, el alcohol, el momento, lo que fuera. Te descuidó, que también son excusas, ujú, pero tú no te has perdonado. ujú, Y todas las acciones que tú haces, vámonos de viaje, mi amor, las flores, eh, el le cocino, le doy un besito, el me pongo fitness para que esté hermosa, para que me vea hermoso. Hago todo, esté impulsado por esa sensación de culpa. Yo ujú, no creo que es justo con la otra persona. Yo creo que lo más justo con la otra persona es que todo lo que tú lo hagas desde el sentimiento puro de amor, no de culpa. Por eso es importante para mí que al momento de pedir perdón, tal vez uno no se perdone porque es muy difícil, pero esté en paz consigo mismo. ¿Por qué? Porque si te perdonan, tus siguientes pasos es resarcir y hacer el chunigami que estuvo bien la cosa, es real y se lo estás ofreciendo a la otra persona de la mejor manera, pero también te prepara en el caso de que la persona no decida perdonarte. Y lamentablemente, aunque, como dices tú, vives con las consecuencias de lo que hiciste mal, el peso queda en la otra persona, porque, y luego ahora vamos a la otra parte, qué arrecho es que te pidan perdón y no saber qué hacer, porque toma mucho poder perdonar una ofensa, una mentira,
ya sea en el trabajo, ya sea emocional, que un amigo te mienta. Aunque sea una mentira, con lo que llaman una mentira blanca o omisión de la verdad, es muy difícil, y en los casos familiares iguales. Entonces, uno dice, coño, el que la caga y pide perdón la está pasando mal, pero el que le hicieron el daño y le están pidiendo perdón, es esa famosa frase que estás entre una roca y un lugar duro, es la cosa. Sí, una pared y Entonces, una roca, sí. Entre la es espada y la pared, diríamos entre la en espada y la pared en castellano. español, en inglés es algo así como que A entre una rock and roca hard place. y a hard place, un lugar duro. Por ahí eso es lo que me refería, que si genuinamente estás buscando el perdón y haces todo por tu parte, no es que te exime de la culpa, porque la culpa siempre va a estar ahí. Pero si tú te perdonas a ti mismo y vas por esa vía correcta y al final la otra persona decide no perdonar, pasan los años y tú tal vez aprendiste de una experiencia y de un error y no lo cometes. Pero Ujú, la otra persona seguro va a cargar esa culpa y entonces si es infidelidad o si un amigo lo traicionó, le va a costar mucho confiar en un amigo. Le va a costar mucho confiar en una pareja. Y aquí va el tema. Cuando perdonamos también, soltamos esa carga porque ujú. entendemos que no es culpa tuya lo que el otro hizo. Es que esto está Bien, muy fuerte. mira, primero que nada, ustedes que están viendo, que están escuchando esto, déjenos en los comentarios. Díganos con cuál de estas dos teorías ustedes se sienten. No que uno tenga la razón y el otro no, pero para ustedes es necesario perdonar antes de pedir perdón, perdonarse a uno Darse a sí mismo, mismo. o eso es un proceso posterior. Y este es el tema, aquí es donde yo difiero contigo. No en el hecho de que tú debas perdonarte a ti mismo. Eso también es un proceso. Pero difiero en esta idea de que eso es Primero un empieza uno. paso anterior a solicitar el perdón. Para mí, una vez que tú has hecho el examen de conciencia y has reconocido tu culpa, el próximo paso es tomar la acción De pedir de perdón. pedir perdón. Y el que tú te perdones es un proceso que va a venir, pero que también es un proceso, puede ser un proceso largo, igual que el que te perdonen, porque, y este es el tema con la gente, o sea, con esta idea de que si tú pides perdón, te van a perdonar, ¿no? El perdón a veces es un proceso, no solamente un proceso largo, sino que no es un proceso no es un switch, no es un blanco y negro, no es te perdono o no te perdono, es te estoy perdonando, estoy estoy, ¿cómo se llama? Aprendiendo a perdonar esta situación. Y eso puede tomar horas, puede tomar días, puede tomar años. Y en ese proceso, lo que tú decías antes, si todas tus acciones van a estar, y en este caso particular de lo que estamos hablando, pues de una infidelidad, pero si las acciones próximas van a estar fundadas en tu sentimiento de culpa, mira, es posible que sí. Y tú seguirás haciendo ese proceso de perdonarte a ti mismo hasta que ya no sientas la culpa, o puedes sentir la culpa el resto de tu vida, pero sin embargo poder vivir a pesar de eso. Eh, y cuando digo, o sea, la culpa puede convertirse ¿cómo se llama? En estar pendiente. Oye, no voy a meterme en esta situación porque la última vez me pasó esto. No voy a dejar que este tipo de cosas pasen porque pasó eso. O sea, la culpa puede pasar de ser culpabilidad a convertirse en la alarma que te está diciendo. Pero yo creo que eso va más con lo que aprendes. Es un conocimiento. Pero bueno, es que se aprende en el camino, se aprende Por en el eso, pero entonces proceso. ya más allá de la sensación de culpa es como cuando eres niño y metes el dedo donde da corriente. Cuando te Ujú. da corriente se te quita la mariquera, anda metiendo alambres por ahí. Sí, pero no Y si siempre. no te vuelve a dar otro corrientazo bueno, entonces ya es que te eres masoquista. Por eso, pero es que hay mucho masoquista por ahí. Bueno, Es que pero ese es el tema. Entonces, por eso es que yo digo que el tema, o sea, por eso es que para mí el perdonarte a ti mismo como un requisito previo al pedir perdón, puede ser una forma de autojustificación. Yo no estoy diciendo que todo el mundo lo haga de esa manera o que lo haga por esa razón, pero puede ser una forma hombre, de autojustificación. si eres muy suave contigo mismo, sí. O sea, bueno, la cagué. Y podemos serlo, o sea, eso yo creo que ese es precisamente Más allá de el podemos hacerlo, error, yo el creo que temor. eso ya es más, caería dentro de lo que yo diría que no es una persona que genuinamente, honestamente pide perdón, o Exacto, que y se eso arrepiente de lo que hizo. y eso trae un punto que es bien importante dentro de la el proceso de pedir perdón, y es la humildad.
La humildad, o sea, el reconocer la falta pasa por un proceso de humildad. Tú no puedes reconocer la falta diciendo, bueno, es que yo, que me mandó a estar tan bueno. Eso no es reconocer una falta. No es culpa mía. Eso no es reconocerla. Entonces, en sí, el proceso real de pedir perdón pasa por el humildad, humillación en el sentido de humildad. Es decir, bájate de ese. Es que humillación para nosotros tiene un sentido muy negativo, pero humillación en sí es algo como hacerme humilde ante. Y entonces eso, el hacerme humilde, reconocer mis peores o reconocer mis basuras personales. Y a partir de allí tratar de limpiar la casa. Ahora, tienes el otro punto, que es el proceso de la persona. O sea, no solamente la persona que pide perdón, sino la persona que perdona y que no perdona. Alguien que no recuerdo decía, el odiar a alguien es como beber cicuta o beber veneno y esperar que la otra persona se muera. Es el rencor. Y el dar perdón no solamente libera a la otra persona, sino que te libera a ti. Y de hecho, el rencor causa una reacción neurológica que es como la misma, en la amígdala del cerebro, lanza alarmas, es el estar y crea procesos obsesivos, pensamientos obsesivos de por qué, o sea, tratar de buscar la justificación. Muchísimas veces eso termina revolviéndose en uno mismo. Entonces, es verme yo decir, ¿qué hice yo para llevar a aquella persona? ¿O en qué fallé yo para que esa persona cometiera esa acción? Estamos hablando de un contexto bien específico, pero se puede aplicar a muchas otras cosas. El dar el perdón, y es lo que te decía antes, el liberar al otro, el liberar de culpa al otro también es una forma de liberación propia. Pero que es un proceso, que no siempre es un proceso rápido, que no siempre es un proceso fácil de llevar, pero ciertamente es algo que eventualmente te pone a ti en una situación quizás un poco más de tabula rasa, de decir, bueno, yo no tengo por qué cargar con tu pecado. Y eso, para muchos, es o sea, lo que te decía antes, para algunas personas es darte algo porque te lo mereces o no dártelo porque no te Transacción, lo mereces. La transacción, transaccional. exacto. Entonces, eso para algunas personas es una cuestión transaccional, pero el perdón, tanto el pedir como el dar, definitivamente no es transaccional. Es en ambos casos, en el primer caso es un reconocimiento y una verdadera humildad o un reconocimiento desde la humildad y desde el reconocimiento de mis propias oscuridades y de la parte de la otra persona es un regalo. Es un regalo, pero que además es un regalo para los dos, para las personas involucradas. Entendiendo también que el proceso de perdón también implica el requisito, si quieres, de que esa acción no se vuelva a cometer, de no volver a, de no, ¿cómo se llama? De que tú no vuelvas a hacer, a hacer la misma cosa o que no trates de justificar. Ok, ¿y qué pasa si tú tienes un amigo y tu amigo te miente Ujú, en un aspecto que te duele mucho? ujú, ¿Vale? El amigo te pide perdón. Es muy difícil para ti, pero finalmente lo logras perdonar. La persona acepta las disculpas, el otro recibe ese perdón. Pasan 2 años y se invierten los papeles. ujú. ¿Qué pasa si la persona que inicialmente cometió el error y fue perdonada, cuando es un momento de perdonar, no perdona? Se queda en ellos, porque no es una cuestión, o sea, el La que yo te transaccional, perdone no correcto. significa que tú tengas que perdonarme. O Correcto. sea, es una cuestión mía. Vale. Entonces, y la persona que en su momento fue ofendida y le pidieron perdón honestamente y aunque le costó, perdonó. Luego tuvo un fallo y honestamente pidió perdón. Tú me dices a mí que si la otra persona no la perdona, tiene que cargar con eso el resto de su vida de que no fue perdonada, no recibió ese regalo. Es posible. Para ti es posible. Para Claro. mí, yo no lo veo así, porque Es que, de nuevo te digo, te no voy es a una dar, cuestión no es una cuestión. pero escúchame mi pensamiento final. Si en una relación de amistad Ujú, yo recibo una ofensa
y tengo la capacidad de aceptar de la mejor manera posible la solicitud de perdón y dar ese regalo. Y luego, como cualquier ser humano, me equivoco, pero equivocarse, con la intención de que tú me lo hiciste, yo te lo puedo hacer. No, estoy hablando desde el mejor ser humano posible, hablando. Ok. Si una persona luego se equivoca y honestamente pide perdón, arrepentida, y la otra persona no le quiere dar perdón, no significa, primero, que porque te hayan ofendido no significa que esa persona tiene que perdonar cuando tú la ofendas. Por supuesto que no. Pero yo sí considero que si tú tienes la capacidad de perdonar y luego, cuando tú cometes un error, te perdonas a ti mismo y honestamente pides perdón y la otra persona no te lo da y se daña la amistad, no pasa nada. No tienes que cargar con ninguna culpa. Aprendes, es una experiencia vivida que esperas no cometer. Ya sea que en el futuro te encuentres a alguien que te haga daño o no te haga daño, tú simplemente sabes que si haces daño, corres el riesgo de que no te perdonen, pero Mm. no tiene que ser una carga. Nuevamente, estoy hablando del ejercicio de la persona que obra de buen corazón. Luego, el que obra de mal corazón o el que se perdona porque busca excusas a sí mismo, ya eso es otra historia. Pero desde mi punto de vista, entiendo que tú dices que es un regalo. Perfecto que me quieras dar un regalo, pero un regalo, si yo estoy cumpliendo años y tú me das un regalo, yo no dejo de cumplir años porque tú me des un regalo. ¿Entiendes? Yo sigo cumpliendo años. Ahora bien, si recibo el regalo, soy una persona muy afortunada en mi día de cumpleaños. Entonces, ese regalo eterno, siempre y cuando la acción sea real, como un cumpleaños, por eso digo que es muy importante perdonarse a uno mismo. Ahora, en cuándo lo hagas también varía en cada persona. Como es tan difícil, como uno es tan duro con uno mismo, creo que es más fácil que lo perdone a uno a alguien que uno se perdone. Y en ese proceso luego uno se pueda perdonar a sí mismo y se reinvente. Pero no creo que el no recibir el perdón del otro sea una carga. Yo entiendo que sí es una experiencia, sí es un aprendizaje y puede modificar el resto de tu vida, pero como carga no lo veo porque tú ya hiciste tu ejercicio de perdón. No te libera de lo que hiciste, pero es que te den el regalo, no te den el regalo, nunca te va a liberar de tu culpa de lo que hiciste. Lo que hiciste lo hiciste y por algo aprendiste algo. Entonces, de la misma forma que yo digo que cuando alguien honestamente pide perdón, suelta esa carga, porque ya lo pidió. Si no lo perdonan, no vas a dejar de haber hecho algo malo. Y si lo perdonan, tampoco vas a dejar de haber hecho algo malo. Yo no lo veo así. Yo puedo entender que haya gente que piense que, bueno, que lo que ellos tienen que hacer lo hicieron, fue pedir perdón. Ok, ya cumplí. Pero de nuevo, eso es una transacción. Yo sí creo que especialmente en cierto tipo de situaciones, el no recibir el perdón es una carga que tú vas a llevar contigo. ¿Que te va a matar? No, quizás no. ¿Que lo vas a sentir todos los días y quizás no va a ser la cruz que tú vas a cargar el resto de tu vida? Pero es algo que va a estar pendiente en tu lista de cosas por haber hecho, por haber. Que puedas cargar con eso sí yo estoy de acuerdo contigo, pero es tu decisión cargar con eso. Y va más con tú Bueno, perdonarte a ti mismo. yo no sé qué tanto Entonces, uno puede decidir o no cargar con sus propias penas, pero sí, señor, uno puede decidir con qué penas uno carga o no. Uno puede decidir no acordarte, porque acordarte del error, acordarte ujú, de cuando y de igual manera, ¿cuántas cosas, cuántas experiencias de vida tú no has olvidado? Importantes algunas. De igual manera, un error se te puede olvidar. Hombre, que te acuerdes cada 6 años o cada 10 años, no significa que sea una carga. Porque cuando algo es una carga, te afecta. Cuando la gente dice que cargar algo no es nada, esto no pesa nada. mm. Carga los 5 minutos así. O sea, que Cárgalo lo que tú mejor. dices es que una vez tú has pedido perdón, ya eso no te afecta. No, no es que no me afecte. Primero que todo, en el momento que tú haces algo que lastima a otra persona y te lastima a ti, es una experiencia de vida, es algo que te da una enseñanza, pero yo, si eres una persona buena, de Mejor de los corazón, te da una casos, sí. enseñanza y tiene consecuencias. Tiene consecuencias en muchos aspectos, porque tú mismo habrás escuchado de personas que le quitan dinero a los amigos Mm. y tienen la bendita suerte que le siguen prestando dinero y siguen quitando dinero. Si siempre les perdonan y siempre le dan dinero, no van a aprender algo. Muchas veces las malas decisiones
necesitan de consecuencias muy fuertes para que las personas aprendan. Por eso algunas personas van a la cárcel y hay algunos que aunque vayan a la cárcel, las consecuencias le dan exactamente igual, ya esas son personas dañadas, donde su Sí. cerebro y las conexiones químicas no funcionan. Pero hablando de una persona medianamente normal y medianamente buena, considero que si una yo, y desde mi punto de vista, que la verdad que nunca he analizado bien esto, esta es la primera vez. Considero desde mi punto de vista que si honestamente estás viviendo tu vida de la mejor manera, desde los valores que te inculcaron en todo, y tienes la capacidad de honestamente reconocer cuando te equivocaste, reconocer un error y pedir perdón, si te perdonan o no, es tu decisión cargar con esa consecuencia. Ahora bien, no volver a cometerlo, ni hacérselo a esa persona, que igual si no te perdona no vas a tener chance de volvérselo a hacer, pero ni Ujú, a nadie más. Porque ahí sí es una acumulación de yo soy y me convertí en esta persona que hago daño de esta forma. El infiel compulsivo, el que roba, el que miente, el que hace chismes de los demás, ujú. etcétera, etcétera. Y eso va dependiendo de la persona. Pero hablándolo de una persona buena, yo lo que estoy tratando de decirle a las personas buenas allá afuera, una persona buena, no cargue con ese peso. Ese sí, no se siga equivocando, no la siga cagando, porque el sentimiento de culpa va a ser muy, 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 muy grande. O sea, yo no digo que se borra lo que hiciste, no digo que se borra el recuerdo, no digo que se borra la experiencia, pero cargar con que te den un regalo de perdón o no, ahí es donde difiero, pero entiendo tu punto. Porque también yo no estoy de acuerdo con esas personas que yo perdono, pero no olvido. Sí, pero Coño, a también. menos que te den un cocotazo en la cabeza y te da amnesia, no vas a olvidar. Nadie que perdona olvida, pero yo perdono y decido no quedarme en este punto de dolor. Y de eso se De trata el igual perdón. manera, yo pido perdón honestamente y también decido no quedarme en este punto de dolor donde yo soy el actor que ocasionó este dolor para muchas personas. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para enmendarlo, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para mejorarlo, pero si no puedo repararlo, Ujú. no hay nada que pueda hacer y tú tienes que move on, moverte hacia adelante, avanzar con tu vida, porque si no, te estás fallando a ti mismo. Mira, yo Las creo bases de pedir perdón fallan si tú mismo no eres capaz de perdonarte. yo creo ¡Boom! que yo creo que el tema, y aquí es donde, donde diferimos. O sea, lo que tú planteas como yo ya no llevo esa carga, para mí es aprender a vivir con esa carga, que son 2 cosas distintas, porque es una cuestión y eso pasa, ya sea que te perdonen o no. O sea, cuando algo se rompe y no puede ser otra vez lo que era. Cualquier, especialmente en una relación. Entonces, cuando se trata de, estábamos hablando de Kintsugi, pero cuando se trata de resarcer, no se trata de que vuelva a ser lo que era antes. Hay consecuencias y esas consecuencias van a hacer que esta relación tenga que ser algo nuevo. Entonces, de alguna manera, aun cuando te perdonen, tú vives con la carga pena de haber causado el daño que causaste, vives con eso. No quiere decir que te estés dando latigazos, pero si no vives con ello, no hay el aprendizaje del que estás. De acuerdo contigo, pero es que tú vives con eso, te perdonen o no te perdonen. El que te Ujú. perdonen no te quita la carga. Eso es lo que yo estoy debatiéndote a ti. Tú El vas que a te vivir perdone, con una vaina, con una cicatriz. Son tus cicatrices emocionales. Tú eso siempre lo vas a tener. pero el que Como te tú perdonen sí te quita una carga, te libera. La carga de no poder resarcir la situación que tú acabas de romper. Carlos, eso es una línea de tiempo en la que ya tú mismo, por una decisión que hiciste, no puedes vivir, que es mantener esa relación con tu pareja, con tu hijo, con tu amigo, con lo que sea. Esas son las consecuencias, pero no cargas con esa carga. Es con una pregunta que te vas a hacer toda la vida, sí, pero no es una carga. ¿Ok? Porque si Aquí es donde tengo problemas con tu análisis, porque tú me dices por un lado que no es una carga, que no es una carga porque no te afecta, por el otro lado me dices que te afecta, por un lado no, me dices no, que no, es no, 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 aprendizaje, no, no. por el otro lado me dices, bueno, hasta que hice lo que tenía que hacer, let's move on, nos vamos a Claro. movernos hacia adelante. Y tienes que moverte Entonces, hacia adelante. pero no sé si no estoy seguro si te estás contradiciendo o es que me estás lanzando como 4 distintas, A ver. visiones sobre la misma cosa Tú y sigues no. diciendo, o sea, tú sigues diciendo que si tú cometes un error o una falta, Ujú.
y Ujú, pides perdón y no te perdonas, ujú, y no te perdonan, tú tienes una carga para toda la vida. ujú. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está esa regla escrita que dice eso? Evidentemente, no todo el mundo actúa igual. No, no es que actúes. ¿Por qué moralmente tienes que cargar con una carga que es la responsabilidad de la otra persona si decide o no Es decide tu perdonar? responsabilidad. O sea, ¿Cómo es tu es tu responsabilidad tú responsabilidad no desde querer el momento perdonarlo? en que tú fuiste el que cometió el No, acto. el error ya está hecho. Ajá. El perdón empieza después del error, desde arrepentirme y todo eso. Entonces, yo cometí un error, Ujú, o vamos a decir, se cometió un error, sea quien ujú. sea. Lo normal es pedir perdón, lo normal es aceptar tu culpa, digamos, Mejor caso, sí. en el mejor de los casos, porque hay gente que cometió un error y todavía va y te jode más. Sí, 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 sí. Pero en el mejor de los casos es intentar hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es pedir perdón y todo. Siempre que tú hagas todo lo que esté en tus manos para resarcir las cosas, en el punto en el que la otra persona que forma parte de esta situación o decide perdonar o decide no perdonar, Ujú, al tú no poder hacer más nada, porque no puedes, estoy llevando al caso extremo y límite donde tú estás haciendo todo perfecto después de la cagada, valga la ironía. ¿Por qué vas a cargar con la culpa si lo correcto es que esa persona, o sea, a lo que voy es, si tú tienes el poder de decisión de perdonarme, pero tus valores, tu dolor, tu sentimiento no te permite perdonarme, yo ujú, no puedo seguir ahí maltratándote porque te hago daño. Y lo mejor es que yo no esté en tu vida, por ejemplo, ¿vale? Entonces te hago mejor, te hago un bien a ti alejándome. ¿Para qué voy a cargar eso es con una culpa? En forma de ese verlo, momento sí. suelto todo y me voy por esta nueva línea. Y esta nueva línea de vida, que pudo haber sido una línea contigo, pero no, esta ahora solo, Ujú. esta nueva línea de vida me para poder vivirla, tengo que soltar cargas para cuando venga otra persona no venir con esas cargas. Ahora bien, no digo que no vivas con la experiencia vivida, con la cicatriz emocional. Ahora, que te duela o no te duela la cicatriz es otra cosa. Que aprenda, es decir, yo jugando mal con un cuchillo me corté y tengo esta cicatriz. Sigo jugando con cuchillos, pero eso no Posiblemente significa sí. que tenga que tener el dolor en la cicatriz. Sí, pero Es mi punto. Pero ojo, puedo estar equivocado. Acepto, puedo estar equivocado. Así lo veo yo. Porque si no, es decir, por ejemplo, en cuestión de parejas, si tú cometes un error, entonces tienes que cargar con esa culpa toda la vida y la siguiente pareja se encuentra a un juguete roto, la caja de los juguetes rotos de Clubhouse, y tiene que lidiar con ese juguete roto por el resto de su vida. Y entonces la otra persona tiene que cargar esa culpa tuya, porque cuando tú estás en pareja, tú cargas tus culpas y mis culpas. sí, Y yo eso es yo un trabajo no en yo equipo. no lo veo necesariamente de esa manera, pero sí, como decíamos, si hay consecuencias y si tú cometiste ese error en una pareja y eso, no pudiste resarcir esa situación, eso te lo vas a llevar a la próxima relación, eso es inevitable, como una cicatriz, como una carga, como tú quieras ponerlo, pero eso te lo vas a llevar a la próxima relación y verás qué haces con eso en la próxima relación. Pero vas a tener el cargo de conciencia, por ponerlo de alguna manera, de haber roto algo que no tenías que romper. Lo que pasa es que tú lo ves como cargo de conciencia. Ujú. Yo lo veo como cicatriz emocional o El experiencia de vida, mismo. pero no, yo no lo veo como carga. Y aquí voy a Sí. ponerte otro ejemplo. Vamos a salirnos de las parejas porque es muy fácil entrar en ese sentimiento de No, dolor. que esto es lo que yo quiero que la gente comente, Claro, pero porque aquí te voy a aquí hacer es donde algo se más pone candela cercano. la cosa. Tú eres papá, Ujú. ¿verdad? Imagínate que no tienes una hija, sino que tienes dos hijas. Y tu ¿Por hija qué? mayor, ¿De qué te enteraste? y tu hija mayor, Sofía, tú sientes que fuiste perfecto como papá. No, evidentemente no. Sientes que te equivocaste. Claro. ¿Alguna vez le has pedido perdón por algo? Correcto. Imagínate que tu hija no te perdona. Me llevaría eso hasta la tumba. Correcto. ¿Cargarías con ese peso? Ok. ¿Y qué haría esa carga en tu vida? Bueno, primero que nada, prever que vuelva a hacer lo mismo. Evitar que vuelvas a hacer lo mismo. Pero eso Claro. significa, si tú recuerdas que si haces esto a tu hijo, rompe la relación,
Obviamente con tu otro hijo no lo vas a hacer sin que Mm, sea carga, simplemente recordando. Lo que pasa es que yo creo que sí, pero no puedo borrar lo que le hice a la otra. por supuesto que no. Eso es, Esa es la carga. claro, pero es que tú lo ves como carga. Y ¿Cómo quieres entonces, que lo vea? imagina, tú lo veas como una consecuencia de algo que hiciste mal. Sí, Y aquí viene la pregunta, tú tienes un manual de vida que te dice, no, esto es bien, esto es bien, esto es bien. Porque, ojo, muchas veces lastimamos a las personas inconscientemente. cierto. De hecho, Entonces, yo sostengo que las personas que más te lastiman son las personas que más aman. sí, claro, por supuesto. A ver, todos tenemos, por ejemplo, y la mayoría de las personas que van al psicólogo, eh, por un problema con su pareja, un problema en su trabajo o un problema de ansiedad, Mm, mucho tiene que ver con la infancia, mucho tiene que ver con la crianza de los padres, mucho tiene ujú, que ver con muchas de esas cosas. Y cuando tú reconoces esas cosas o ese dolor que te causó un padre, es muy importante aprender a perdonar para tú soltar, para poder avanzar a lo siguiente. Entonces, está en el que tiene que perdonar. Y ojo, nuestros padres, creo yo, que ninguno nos hizo, en la mayoría de los casos, conscientemente nos quiso hacer daño, pero lamentablemente no tenían un manual para ser padre y nos sí, hicieron sí, sí. daño. Por mucho que a mí me duela, si yo reconozco eso con un psicólogo, todavía mi mamá no tiene ni idea que me hizo daño. Por poner de ejemplo mi mamá o mi papá, que en paz descanse. Entonces, yo el hecho de perdonar, yo lo veo como algo, perdonar y ser perdonado lo veo como algo muy de la persona. Luego hay unos pasos, porque por ejemplo, yo puedo perdonar a mi mamá por algo que un psicólogo o a mi papá, por algo que un psicólogo me dijo, no, bueno, es que tú ves las relaciones así porque tú veías que tu papá hacía esto con tu mamá. ¿Cómo hago para darle el perdón a mi papá si está muerto? Entonces el acto es mío, el acto de perdonar y soltar. Pero mi papá no se murió con esa carga porque ni siquiera sabía que me hizo ese daño. Ujú. Estoy seguro que si lo hubiese sabido, él me hubiese pedido perdón, pero dependiendo del momento de mi vida, le hubiese pedido dar o no el perdón de mi parte, pero ¿quién soy yo para dar perdón? Bueno, pero A es mi que, padre. bueno, tú eres la persona afectada. Sí, pero volvemos al punto, ¿qué tanta carga va a tener? Ahora, si mi padre después de imagínate que está vivo, que yo veo a un psicólogo y me doy cuenta que porque él le habló de una forma a mi mamá, yo tomé eso como una verdad absoluta y tengo problemas en mi matrimonio y por ende estoy deprimido y tengo ansiedad y el psicólogo me lleva a hacer eso y me siento con mi papá y le digo, mira, tú hiciste esto, esto y me jodiste psicológicamente y mi Ujú. papá, con lágrimas en los ojos, me dice: "Perdóname, hijo", y yo no tengo la capacidad de perdonar. Eso no significa que él, si tiene otro hijo o otra hija, con el haber sabido y haberme pedido perdón, no vaya a ser una mejor persona. Y no, no es una carga, es una experiencia de vida. Aprendió de una lección y tuvo unas consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que el hijo le salió debilucho mentalmente. ¿Y qué va a hacer él? Lo mejor que está en sus manos para no repetir ese error. Pero eso es otra Ese historia. mejor, quizás el mejor caso, pero vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. Exacto. Porque Él no son, pedía perdón. bueno, quién sabe, no sabemos, pero son dos cosas, son dos acciones distintas. Pedir perdón es una acción, el perdonar es otra. Perdonar tú lo puedes hacer sin que te pidan perdón. Eso es algo, es tuyo, es Correcto. un regalo, eso es algo que tú Tú das. lo haces sin que te pidan perdón, y cómo la otra persona se queda sin la carga. Por eso es que yo digo que no Pero hay una carga que te dé. va, Bueno, te vamos estoy por diciendo, partes, bueno, cónchale, te vale. perdono, Entonces, el que perdones es una acción tuya. El que pidas perdón es una solicitud. Si tuya, solicitud, claro, pero es de tuya. la otra persona. Ajá. Entonces, si ese ejemplo que tú acabas de dar de tu padre, si tu padre supiera que te ha causado este daño, ¿tú crees que no te pediría perdón? Bueno, no Y sé, si tú no, bueno, quizás no sabemos, no sé. pero si no se lo dieras, tu padre viviría con esa carga. Eso no quita absolutamente nada de que aprenda de eso, de que las consecuencias en la vida, pero viviría con esa carga de haberle causado un mal a la persona que ama. Si me sucediera a mí, y por eso digo, yo sí cargaría con eso hasta la tumba, porque si yo le pido perdón a mi hija por algo que le hice y no me perdona, es incapaz de perdonarme, yo voy a llevar eso.
eso me va a afectar, porque no es una Hazme una cuestión de pregunta. decir, yo me libero de esta culpa Sí, nada sí, más porque sí, estoy pidiendo perdón. ok, vamos a hacer el ejemplo ese que me acabas de decir de tu hija. Tú Bueno, cometiste me un lo error acabas de como decir padre. tú, pero No, o sea, ahorita que me lo acabas de mencionar ajá, nuevamente. Tú cometiste un error como padre, ujú, le pides perdón a tu hija y tu hija ujú, no te no me dice, perdona. papá, seguimos siendo padre e hija, pero yo no te perdono esto en particular. Ujú, Entonces tú me dices, yo me llevo esa carga hasta la tumba. ujú. Cuando tú dices carga, ¿qué es? Bueno, es la culpa, el dolor de no poder tener la relación que podía haber tenido, el haberle causado daño, el haber roto nuestra relación. Y si ella te dice, papá, te perdono, honestamente te perdono, pero la relación, lo que tú ya hiciste cambió la relación. En el, ¿cómo se llama? El Kugami, aunque lo Kintsugi, reparas, no es el mismo, es es diferente. nueva, sí. Entonces, te perdonen o no te perdonen, esa relación es nueva y la relación que pudiste haber tenido con tu hija sin haberla lastimado, nunca la vas a tener. Pero no se trata de eso, porque son 2 cosas distintas. Son 2 cosas distintas, porque tú estás hablando del proceso de perdón y estás hablando de las consecuencias de la acción. Son 2 Vale, cosas distintas. bueno, vamos a centrarnos en lo que tú me estás diciendo. Tú me dices, tú Pero lo que cometes te el estoy error. diciendo es que una cosa y la otra no tiene nada que ver. O sea, no es No, que no, no tiene nada bueno, que ver. ya Si va. tú Vamos, cometes vamos con la carga. Es que yo estoy centrado en la carga que tú dices. okey, Tú cometes un error, ujú, le pides perdón a tu hija, no te ujú, perdona, tú hasta el día de tu muerte te llevas la carga. Y aquí voy a poner una arista especial. ujú, Que no te perdonen no significa que no te vuelve a hablar en tu vida ni nada. Simplemente te digo, siguen teniendo una relación de padre e hija, depende. pero no te perdona algo específico. Tú te llevas la carga. Ujú. Y la carga para ti es el sentimiento de culpa, el acordarte que te equivocaste, ¿qué más? Bueno, Y el eso hecho de es, saber que ella no te perdonó. Vale, son tres cosas. claro, por lo menos. Si ella te dice, sí te perdono, Ujú. ¿cuál de estas tres quita? La sensación de que no te perdonó, esa sí la quita. Pero la sensación de culpa y el saber que hiciste algo no te lo quita, lo vas a tener, te perdonen o no. No, no necesariamente. ¿Cómo No vas a borrar de tu necesariamente. cabeza el error que hiciste con No tu se hija si tu trata hija de te borrar de perdonó? tu cabeza el error que hiciste, se trata de resarcir, se llama reparar. No, no, que ella te perdone no significa que, porque imagínate que ella te perdona que tú no la dejaste salir de los 14 a los 16 y ahí tú le pides perdón a los 18. Tú ya no puedes regresar el tiempo para dejarla salir, no vas a No se resarcir eso. trata de eso tampoco. Sí, no, claro que se trata de resarcir. No se trata, ¿Cómo vas a Julián. resarcir que en un periodo de X Resarcir no significa evitar esa acción que reparar, ya se arreglar? cometió. Resarcir se trata de arreglar las cosas de aquí en adelante. Resarcir es lo que De va, ahí lo en que estamos, adelante. pero de eso se trata. Y el no poder hacerlo es una carga. Y el poder hacerlo es ciertamente el poder Entonces, reiniciar algo que se había roto. entonces ahí tú estás diciendo que el perdón Ujú, de la persona que lo da ujú. va obligado a permitirte hacer unas ciertas cosas que van a resarcir lo que tú cometiste del error. No, 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 no va obligado a nada. El perdón es un regalo, pero mi propio proceso de reparación de la acción lleva a resarcir eso. Para ti, pero no para la otra persona. Si Claro que para la la otra persona te puede persona, Julián, esto es una cuestión entre dos. Esto no es un juego de tenis donde cada quien está dándole a la pared de su lado. Esto es una cuestión entre a ver, dos. Carlos, yo te lo digo porque yo he tenido esas conversaciones con mi mamá, he tenido esas Ujú. relaciones, esas conversaciones con parejas o con mis hermanos. Y el hecho de que yo honestamente perdone algo, porque lo he hecho y me lo han hecho, no necesariamente implica un resarcimiento de más cosas, simplemente nos movemos hacia adelante con lo que aún nos queda. Pero lo que está roto, está roto. Se reparó en el momento en que la persona me pidió perdón y que yo se lo entregué. Pero ahí queda, porque hay cosas que son en el tiempo. Hay cosas que son el tiempo. Por ejemplo, Pero hay cosas, resarcir no significa rehacer. O sea, resarcir no es deshacer lo que se ¿qué es hizo para y ti eso. resarcir? Resarcir es cuando tú coses algo, lo pones, lo juntas. Resarcir es reunir las cosas, hacer cosas Entonces, que rein- en una pareja que el otro le es infiel, si la persona lo perdona, lo único que tú ves como resarcir es que sigan juntos, porque yo creo que una no, no persona lo que puede sigan perdonar sin juntos. seguir juntos. Entonces, ¿cómo unes eso que ya se rompió? No es que haces una vida nueva, una vida en la que ese error es, de nuevo, la alarma de emergencia donde las cosas tienen que ser distintas, donde lo que se rompió
está roto, ciertamente, es lo que tú vas a hacer a partir de ahora con eso. Claro, pero tus alarmas son internas tuyas. Y ahí es donde yo no veo que dependa de que la persona decida perdonarte. Ahí es de que tú, Yo creo que tiene mucho más peso de lo que nos gustaría admitir. Yo no, no no, está creo, o bien. sea, yo No, creo que el peso, y el peso es fuerte, o sea, yo te entiendo en el punto de vista que es mucho más fácil vivir contigo mismo hasta cierto punto cuando sabes que de alguna forma enmendaste la herida, lo de mm, ponerle la peguita de oro a la tacita en la vida de la persona. bueno, eso es una forma de verlo, sí, sí, Cuando pides perdón y te lo dan, ¿no? Pero cuando la persona, porque es que también hay personas que no saben perdón. cierto. Entonces, Y ahí es viven donde con yo ese digo, rencor, ah, y viven con su rencor, pero eso es otra cosa. y es otra cosa. Pero imagínate eso, ahí es donde es el punto que yo voy de lo de la carga. Es decir, yo creo, y vamos a voltear un poquito el concepto que diga, que pidiendo perdón honestamente, si me perdonan o no me perdonan, el recuerdo de mi error para mí siempre es el mismo, porque yo soy muy Mm, duro conmigo mismo. mm, Y que alguien me perdone no me quita la culpa porque muchas veces revivo mentalmente ese mm, momento en el que decidí cometer el error y hacerlo mal. Y te juro, tengo los mismos pensamientos en diferentes situaciones, en unas en las que me han perdonado honestamente y en otras en las que no. mm, Pero sigo revisitando y me sigue doliendo igual. No doliendo igual, sigo pensando que hubiese sido si no me hubiese equivocado. ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué pude haber hecho mejor en esto, en lo otro? Pero me perdonen o no me perdonen, me hago las mismas preguntas y me juzgo igual de duro. Por eso es que te digo que para mí, desde mi punto de vista, no hay una carga extra si me, ok, si me dicen te perdono. ok, Sí hay una carga extra, eventualmente si me acuerdo de algo y yo no hice el ejercicio de perdón, porque ahí sí es responsabilidad mía y eso sí es algo con lo que yo cargo, con que no hice en el momento tal vez correcto, tal vez esperé mucho tiempo. Esas sí son cargas para mí. mm, Pero, y ojo, pocas veces ha pasado, gracias a Dios, que haya tenido que pedir perdón de esa forma y de la forma más honesta. Si no, la otra persona no ha tenido la capacidad en sí de perdonarme, incluso me puedo sentir un poquito mal en el sentido que no le pude ayudar a soltar esa carga conmigo. mm, Eso sí, de que pude haber hecho mejor algo, pero dentro de mis posibilidades intento entenderlo. Solo que yo creo que el concepto mío de carga de culpa o mm, el resto de mi vida no lo veo muy diferente de si me perdonan o no, porque para mí el hecho de haber hecho el error, esa es la carga. mm, Con o sin perdón. Ya la carga para mí es lo que me llevo todo el resto de mi vida con la tumba. Así la persona me diga eres el mejor del mundo. Gracias a ese error mi vida cambió y fue lo mejor. Yo mm. igualito sigo pensando que cada vez que yo me he equivocado he sido la peor persona del mundo. Entonces es algo muy mío. Por eso también le pongo tanta importancia a si puedo o no puedo perdonarme. Es Por muy ahí buen sí quiero que lo punto. veas tal vez. Sí, ojo, y creo que estoy equivocado, lo más seguro. Bueno, no, de nuevo, esto es lo que te decía al principio, depende de las personas, distintas formas de verlo, y como tú y yo no vamos a poder resolver este tema en este episodio, vamos a dejárselo a nuestros oyentes a que nos comenten. Ya saben, estamos en YouTube, estamos en Spotify o en Instagram también, búsquenos y ALMTPOD y dennos su opinión, porque esto, como te digo, muchas personas pueden tener muchas formas distintas y de repente tú y yo estamos diciendo lo mismo, pero de forma distinta, Bueno, a ver, quizás. primero que todo no somos expertos. Oscar, vamos a hablar claro. Carlos tiene un poquito más de conocimiento que yo de lo que habla. Yo solo de TikTok y experiencias de vida. Pero si hay un psicólogo por allá, bueno, entre los amigos de nosotros Sería bueno, especialmente, que se puede aguantar la sería broma, que bueno. venga aquí y nos diga, mire, usted la están cagando, ¿vale? Están Sí, confundiendo a la gente. porque El no, perdón porque es algo totalmente diferente. Puede pasar también. Pero entonces eso significa que usted que está ahí escuchándonos acaba de perder una hora y pico de su vida, no mentira. Acaba escuchando estas locuras de hablando de las locuras del perdón. Pero bueno, para algo que es muy bueno y que yo le voy a, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, algo que yo le voy a dar gracias siempre a la vida, es de haberte puesto a ti en mi vida, aunque suene un poco romántico, es porque eres de las personas que puede tener estas conversaciones y no mm, estar de acuerdo, tal vez no convencerme o yo no mm, convencer, y nunca nos ofendemos, nunca, o sea,
estas conversaciones difíciles, me encanta tenerlas contigo. Me pongo así, me emociono y no creas que luego yo aprendo mucho, luego muchos conceptos que tú me dices, tal vez inmediatamente no los capto, pero luego se me quedan y salen esas parrafadas que luego me han salido. Son muchas cosas que yo he ido agarrando ahí por un lado y por otro. Pero si tengo que pedir perdón en mi vida por haberme equivocado muchas veces a la gente, pido perdón por ser a veces tan apasionado con mis puntos de vista, pero sé que eso me hace quien yo soy. Bueno, es que no tiene ningún el ser apasionado no tiene absolutamente Nada malo, ningún solo cuando hieres a nada las malo. personas. Eso sí, Y que eso tú eres sí. un estúpido, Eso porque no. sí, sí, mira, pendejo. No, no, Pero no, lo que pasa también es que de eso se tratan las conversaciones. Las conversaciones no se tratan de tratar de convencerse el uno al otro, sino de compartir ideas y a veces darse cuenta de que, oye, mira, no había pensado en esto, no había pensado en aquello y cambiar de opinión. Quizás no pasa hoy, quizás pasa mañana, quién sabe, quizás pasa con los comentarios que nos dejen en las redes. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Si no, ¿para qué tendríamos conversaciones? Siempre vamos a estar de acuerdo, se hace como aburrido la sería cosa. aburrido. Lo Sería muy aburrido. interesante es la batalla. Pero bueno, no, lo que quería decir es que estos temas son siempre entretenidos, conversarlos Mm, contigo, porque normalmente tenemos perspectivas un poco diferentes, a veces nos encontramos en el medio o a veces nos vamos cada vez más lejos y luego llega alguien y nos dice los dos están equivocados, sí, 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 también sí. es muy bueno. Pero es muy chévere tenerlas porque te abre a soltar cosas que normalmente te guardas o no sé qué. Yo le invitaría a ustedes de que si tienen una situación o han pasado por situaciones en las cuales necesitan regresar y decir, ¿sabes qué? Creo que aquí debería pedir perdón. O Mm, alguna persona me pidió perdón y tal vez en ese momento fui muy dura, porque mira que nosotros dos no nos pudimos poner de acuerdo. Me imagino a esas personas que cargan con eso. sí. Traten de soltar esas cargas, ya sea pidiendo perdón o perdonando. Y yo siempre insisto en la parte de yo con yo. Mm, También aprovecha y perdonas. Si vio este episodio y vio estos conceptos o no sé qué y se puede quedar con algo, perdonar es bueno. Pedir perdón también es bueno. Perdonarse a uno mismo también es muy bueno. Y como dice Carlos, es un regalo eterno, ¿es? O el mejor es un regalo, regalo absoluto. un regalo absoluto. Entonces, cada vez que no sepa qué regalarle a alguien, aquí tiene un regalo Regálale absoluto. su perdón. Yo diría, sí, yo diría algo igual, sean rápidos para pedir perdón, sean rápidos para perdonar. Este es un proceso de liberación. Bueno, el proceso de liberación personal es un proceso de liberación hacia el otro. Y lo más difícil es perdonar a las personas más difíciles. Quizás esas son las primeras que tenemos que aprender a perdonar. Hombre, sí, sí. Si perdonas a alguien que es complicado y te saca la piedra, luego al que no es tan complicado es más fácil. Ah, sí, te perdoné, Sí, te empieza perdono a con lo ti. difícil. Va. Pero también se trata de, como decía Miguel Ángel, andas bien y no mires a quién, o sea, porque tu proceso de perdón en ambos aspectos, tanto de pedir como de dar perdón, también se refleja en tu proceso personal de crecimiento. Entonces, sean rápidos para que ese proceso de crecimiento sea también más rápido y, por supuesto, se liberen del peso, de la carga, de las cosas, no de las consecuencias, porque las consecuencias existen, pero ciertamente, como decía antes, especialmente cuando se trata de dar perdón, de todos estos efectos posteriores que pueden psicológicos incluso que pueden afectarlos. Entonces, tenga un corazón generoso para perdonar. Y yo Más lo que sean decía, rápidos, tengan rapiditos. Eso es. es- yo lo decía, lo mencioné un poquito, pero que la versión que cuando yo daba clases de esto, yo daba clases de catecismo sobre el Padre Nuestro, aunque la versión que nosotros manejamos no es exactamente esta, la versión más antigua o una de las reconstrucciones más antiguas pasa por esto, perdona nuestras ofensas como nosotros al decir estas palabras, es decir, en este momento estamos perdonando a nuestros deudores, este, para, de hecho, para que recibamos el mismo perdón que somos capaces de dar. Ese mismo perdón que estamos pidiendo, también seamos capaces de darlo. No por una cuestión transaccional, sino por una cuestión de crecimiento personal. Ya iba para allá, ya te iba a decir, eso es Yo sabía, transaccional. yo sabía que iba para allá. Bueno, don Julián, nos llevamos un buen rato aquí entre... Bueno, eso significa que recuperamos esa pasión un poco perdida Sí, de tantos episodios. hemos Este, vuelto.
Hemos vuelto con muchas ganas de hablar, por Sí, si no señor. se han dado cuenta. Mira, te hago una propuesta. Dependiendo de los mensajes que recibamos, especialmente hay un grupo especial de personas que nos Ujú. interesan mucho los comentarios que hacen, que normalmente nos lo envían al WhatsApp. Deberían empezar a No escribirnos los por dejan por por ahí. redes, desgraciados. Pero en base a lo que ellos nos digan sobre el tema del perdón y de Mm, perdonar, me gustaría que eventualmente revisitáramos esto, tal vez guiándolo hacia un punto específico mm. y tal vez pudiéramos traer a alguien neutro para ver si se entrapiña con nosotros. Bueno, si quieres ser parte la próxima vez que te hablemos de esto, también déjanos un mensaje y te invitamos con gusto. Bueno, don Julián, muchísimas gracias de nuevo. Perdónese y perdóneme Lo por habernos perdono, señor tardado Craig, tanto. Gracias, muchas gracias. para que no vaya con esa carga por el resto de su vida. Yo lo perdono, me perdono, nos perdonamos, nos perdonaréis. Y como es como Oprah, queda perdonado, queda perdonado, queda perdonado. Miren debajo del Bueno, asiento. señor, muchísimas gracias y Y a los demás, a todos, a lamer con todo. a lamer con todos.